Muy buenas tardes, acá estamos arrancando esta clase pública que estamos titulando Les trabajadores de la educación y de la salud, miradas problematizadoras en torno al contexto de pandemia. Estas clases públicas forman parte de una práctica habitual en cada ciclo de cursada de introducción a la problemática educacional. Me presento, para quien no me conozca, soy Adriana Migliavaca, responsable de la asignatura de Introducción a la Problemática Educacional. Acá estamos con la presencia también de Andrea Blanco, que bueno, ya la van a ver en pantalla, que es profesora adjunta de la asignatura, con la presencia de Patricio Urrizelki, profesor de la asignatura, con la presencia de Matías Remolgao y con la presencia de algunos estudiantes que, bueno, si bien son poquites, tenemos la alegría de poder hacer esta vez la clase pública de cuerpo presente en el auditorio de la universidad, después de, bueno, 2 años de haber tenido que resignarnos a conectarnos solamente por la vía virtual. Así que es un gusto y contamos con 3 invitadas especiales que ahora vamos a presentar y que tienen la particularidad de ser trabajadoras y profesionales del campo de la salud y de la educación. En estas clases públicas nosotros siempre nos proponemos abrir un espacio a estudiantes de otras carreras, de otras asignaturas de la universidad, incluso de profesorados que no sean de la universidad, e incluso a otros integrantes de la comunidad que les pueda resultar interesante la temática, para profundizar la reflexión en torno a alguna problemática que se vincula con los temas que trabajamos en la materia. Y uno de los temas que nosotros trabajamos o una de las cuestiones en donde siempre ponemos, profundizamos la reflexión que nos interesa, que nos convoca, es la cuestión de las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Y en este caso vamos a convocar a pensar y a forjar miradas críticas sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de la salud. Porque si algo puso de manifiesto la pandemia es el carácter estratégico, ¿no?, que tuvieron tanto la salud y la educación para hacer frente a esa crisis sanitaria, todos los problemas que desencadenó la crisis y que sigue desencadenando. Y tanto la salud pública como la educación pasaron a ser una herramienta fundamental para los estados para dar respuesta a esas situaciones problemáticas que se dieron con la crisis, aún apelando a sistemas públicos que vienen de décadas de precarización. Una de las cuestiones que también visibiliza esta crisis es el valor social, la relevancia que cobran las tareas de cuidado, ¿no?, que nos venimos como a dar cuenta que vienen estando muy invisibilizadas, que vienen siendo muy desjerarquizadas cuando reparamos en cómo se las valora, ya por ahí no socialmente, cuando se las valora cuando empiezan a jugar las dinámicas del mercado, ¿no?, que lamentablemente, bueno, son dinámicas que nos condicionan, ¿no? Así que, bueno, otra cosa importante que nos parece interesante de remarcar es que las invitadas son trabajadoras, pero también son militantes. Entonces tienen esta posibilidad de forjar una mirada crítica, ¿no?, sobre su situación en el trabajo, que es un hacer, pero también es un pensar, ¿no? Está siempre ahí la reflexión y también hay toda una trayectoria de militancia y de trabajo intelectual.
Así que las voy a presentar y en orden en el que van a exponer, en orden de exposición. Van a contar con un tiempito para exponer, 10, 15 minutos, puede ser un poquito más, no somos tan estrictos. Y luego vamos a abrir el juego para preguntas, para el intercambio. Vamos a estar acá en el canal del YouTube viendo las preguntas o los comentarios que cada participante tiene ganas de hacer. Muy bien, entonces, en primer lugar, la vamos a escuchar a nuestra compañera Sonia Sichero, que es maestra normal nacional y profesora de matemática en la SEC número 43 del distrito de Moreno, provincia de Buenos Aires. Además, es militante de la organización sindical docente La Bordó en el encuentro colectivo docente. En segundo lugar, la vamos a escuchar a Marisa Lourenço, que es Laurenzo, perdón, estaba mal escrito, Laurenzo, que es médica de la UBA, que trabaja en el dispositivo de enfermedades crónicas, es militante sindical en la Junta Interna del Hospital Zonal Mariano y Luciano de la Vega y es participante de la agrupación político-sindical Víctor Choque de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y en tercer lugar la vamos a escuchar a Marcela Pronco, que ha sido profesora de esta universidad, pero aparte de eso, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Luján, es magíster en Educación y doctora en Historia por la Universidad Federal Fluminense. Actualmente es profesora e investigadora en la Escuela Politécnica de Salud Joaquín Venancio de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, donde coordina las actividades de posgrado. Es docente de varios procesos formativos desarrollados entre la Escuela Politécnica y el Movimiento Sin Tierra, profesora de la especialización Trabajo, Educación y Movimientos Sociales, y es coordinadora y docente de la especialización en Agroecología y Educación. Muy bien, entonces arrancamos, le damos la palabra a Sonia. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sonia, como ya dijo la compañera, y voy a hablarles desde la experiencia que tuve en estos 2 años de pandemia, ya fundamentalmente en la escuela donde trabajo, la Escuela Secundaria 34 de Mariló, en Moreno. Digo esto para ubicarlos un poco en qué es la Escuela Secundaria de Mariló. Es una escuela ubicada en un barrio de Moreno periférico, con muchas carencias, donde me desempeño como profesora de matemáticas. Además, la experiencia que pude recoger como militante político sindical, desde mi agrupación, la agrupación Bordó. Bueno, creo que primero tenemos que recuperar un poco lo que fueron estos 2 años de pandemia, que muchos de ustedes lo habrán vivido también, muchos como estudiantes, y se habrán tenido la misma sorpresa que tuvimos todos cuando de un día para otro nos enteramos que ya no teníamos que ir a la escuela y que nuestro trabajo iba a ser virtual. ¿Qué significó para nosotros, docentes, tener que trabajar desde lo virtual de un día para el otro? Bueno, primero no lo tomamos como algo tan grave porque no pensábamos que iban a transcurrir el tiempo que después transcurrió, pensábamos en algo corto. Pero así y todo, hay 2 cosas que para nosotros son esenciales en cuanto al trabajo. Una es la planificación del mismo. No estábamos acostumbrados a ir de un día al otro a la escuela sin saber qué íbamos a hacer. Y nos encontramos con que al otro día nos íbamos a tener que conectar con nuestros alumnos y hacer lo que pudiéramos, con lo que tuviéramos, con nuestros
recursos tecnológicos propios y sobre todo con los recursos tecnológicos propios de nuestros alumnos, que eran en muchos casos, en la mayoría de los casos en el sector donde trabajo, muy limitados. Y cuando digo muy limitados, digo un celular a lo mejor para una familia numerosa, para varios chicos que se lo tenían que ir pasando, ir haciendo tiempos para poder conectarse un ratito cada uno. Y por otro lado, y lo que más sentimos, fue el que nosotros pensamos que se enseña y se aprende con el otro y con la otra. El intercambio con los compañeros y entre los alumnos y las alumnas es fundamental. Y de golpe nos encontramos con que estábamos aislados, con que teníamos que enseñar en soledad, con que teníamos que aprender en soledad. Bueno, lo primero fue tratar de armar grupos con los pibes y las pibas, porque hasta ese momento no teníamos nada virtual. Y una vez que conseguimos eso, de a poco, viendo los teléfonos que cada uno tenía, qué cosas tenían los compañeros, buscar qué maneras teníamos de comunicarnos y qué manera teníamos de llegar de la mejor manera a la mayor cantidad. Con las presiones que incluso se tienen generalmente de arriba y que teníamos en concreto, como por ejemplo querer indicarnos plataformas, ¿no? Trabajemos con el Zoom porque con el Zoom podemos explicar mejor, pero nosotros que estamos en la escuela, que estamos en la comunidad, sabíamos que muchos chicos no iban a poder conectarse con el Zoom. ¿Por qué? Por un lado, por los impedimentos tecnológicos que venimos nombrando. Y por otro lado, porque sus propias situaciones familiares hacían que a veces, muchas veces, una familia numerosa no tuviera a disposición de cada niño un lugar donde él pudiera comunicarse en forma más o menos con el silencio y las condiciones necesarias para poder aprender. Y eso hizo que en muchas escuelas con estas características decidiéramos enseñar por WhatsApp. Cuento esto porque parece muy loco, muy raro poder enseñar por WhatsApp. Imagínense explicar matemáticas por WhatsApp. Y sin embargo, lo fuimos haciendo con fotos, con audios, escribiendo, de la manera que veíamos que nos era en cada momento más efectiva. Y teniendo en claro que de lo que enseñábamos o lo que tratábamos de enseñar, lo que más rescatábamos era poder mantener el vínculo con los y las chicas. Porque el aislamiento sabíamos cómo jugaban en toda la sociedad y fundamentalmente en los y las adolescentes. Bueno, eso como para tener una idea más o menos de cómo fuimos trabajando en un primer momento. Después surgió también lo de ir a entregar mercadería a las escuelas. Algo que obviamente no nos compete en nuestra función docente, pero que sabíamos que por un lado era necesario para la comunidad, pero que por otro lado nos permitió, además de cumplir con una necesidad concreta económica, las familias estaban en muy malas condiciones económicas porque mucha de la gente trabajaba por su cuenta y se quedó sin nada. Se quedó sin trabajo, se quedó sin ninguna posibilidad económica. Y por otro lado, y lo que más nosotros nos favoreció y que hizo que muchas veces fuéramos incluso más de lo que éramos necesarios a la escuela, fue el poder vincularnos de nuevo con la familia, poder vincularnos de nuevo con los y las chicas, poder recuperar algunos pibes con los que no nos habíamos podido vincular porque directamente en la casa no había un solo celular y habíamos perdido completamente el rastro. Eso fue como para ir separando las etapas
el momento del aislamiento total. Después vino la vuelta a la escuela. La vuelta a la escuela vino con sensaciones encontradas, podemos decir. Por un lado, queríamos volver a la escuela, queríamos encontrarnos con nuestros alumnos y nuestras alumnas, y por otro lado, obviamente, teníamos miedo, como tuvo todo el miedo, toda la gente, miedo de volver a salir. Por otro lado, teníamos también serios problemas con la infraestructura, problemas que tuvimos siempre, problemas que seguimos teniendo, pero que se agravaban con el tener que tener, por ejemplo, las aulas ventiladas, con ventilación cruzada, y no tener la calefacción mínima necesaria para poder soportar, sobre todo cuando volvimos después de las vacaciones de invierno. Ahí también empezamos a hacer algunos balances, ahí empezamos a ver que habíamos perdido una parte importante de la matrícula. Además del problema de la falta de dispositivos, había chicos y chicas que habían salido a trabajar, a changuear, porque la situación económica tan dura de las familias hizo que tuvieran que salir, aunque sea a vender, a hacer changa, y se habían desconectado, y otros que habían perdido totalmente el interés al estar en un proceso de aislamiento, de poder estar comunicados de esa manera. En ese momento, también como un recurso, aparecieron los ATR. Los ATR, bueno, algunos de ustedes podrán saberlo de cerca, podrán ser ATR, sabrán que fue un cargo creado para que, con una doble mirada, por un lado, darle una salida a estudiantes porque la mayoría se cubrió en principio con estudiantes, en una forma muy precarizada, con un salario muy mínimo y sin ningún tipo de cobertura de otro tipo, y fuera del estatuto que tenemos nosotros, el estatuto del docente que reglamenta nuestra actividad, y por otro lado que se fuera a buscar a los chicos y a las chicas que habían desertado. Ese fue uno de los elementos, más los elementos que pudimos conseguir, que hicieron que pudiéramos recuperar parte de la matrícula. En relación a una evaluación de los aprendizajes, podemos decir que realmente el déficit fue muy grande, ¿no? Y que fue muy desparejo. Una vez que volvimos a clase, si siempre trabajamos con cursos heterogéneos, y así debe ser, en ese momento las diferencias fueron abismales, porque teníamos los chicos y las chicas que habían podido seguir de alguna manera todo el proceso de conexión y de trabajo virtual, y los que no se habían conectado. Y realmente eso también nos creó, como docentes, se sintió un poco como un fracaso, y hubo que remontar entre todos para poder seguir adelante. En este momento podemos decir que estando en presencialidad plena y habiendo podido hacer algunos balances, por lo menos en mi escuela pudimos hacerlo, una de las cosas que nos dejó la pandemia es una fuerte necesidad de volver a recuperar a alumnos, a volver sobre muchos de los contenidos que quedaron en el camino. No sé, qué sé yo digo en matemática, para dar un ejemplo burdo, decirle a los chicos que se hayan olvidado los signos básicos de suma, resta, igual, que chicos de primer año no puedan leer en cursiva, y yo no estoy diciendo que tengan que escribir en cursiva, sino que como que herramientas que son necesarias, como leer un texto, le cuesten mucho, porque realmente han perdido esos 2 años de
de trabajo con el otro, de trabajo entre todos, de poder evaluar realmente. Una cuestión que se puso en práctica, un proceso de evaluación donde teníamos que calificar a los chicos de acuerdo a 3 niveles. Usted, cuando directamente desertaron, en proceso cuando les faltaban algunos contenidos, supuestamente, y después los que aprobaban. Y realmente fue muy difícil evaluar en ese momento, porque realmente, si nosotros partimos de que lo que evaluamos son procesos y no resultados, ver una imagen en un WhatsApp realmente no permite evaluar un proceso. Y cuando volvimos a la escuela nos dimos cuenta que realmente no habíamos podido evaluar y que tuvimos que empezar de nuevo. En cuanto a los docentes y a las docentes, creo que este aislamiento perjudicó bastante el tejido que habíamos logrado formar en cuanto a solidaridad, a lucha. En Moreno habíamos tenido un fuerte proceso de lucha en el 2018, cuando una explosión en la Escuela 49 nos dejó la muerte del compañero Rubén y la compañera Sandra. Ese proceso de lucha, con estos 2 años de aislamiento, realmente tuvo un retroceso importante. Hoy podemos decir que estamos volviendo en forma incipiente, en parte aislada, no como algo del distrito, sino de algunas escuelas, a movilizarnos fundamentalmente por el tema de la infraestructura, del gas. Todavía tenemos escuelas sin gas, pero realmente consideramos que que la tarea hoy es, junto a recuperar nuestro trabajo en el aula, recuperar también nuestra solidaridad, nuestra lucha, nuestra movilización, por lo que pasa y por la situación que vemos que se viene cada vez más difícil. Bueno, más o menos creo que con esto pude explicar lo que pasa. Le damos la palabra a Marisa. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marisa, yo soy trabajadora de salud en el Hospital de Moreno. Bueno, comentarles esto. Sí, me olvidé de... Ahí está. Comentarles, me vuelvo a presentar porque... soy Marisa, soy trabajadora de salud en el Hospital de Moreno. Bueno, un poco contextualizar cómo es el trabajo ahí en el hospital, porque el distrito de Moreno es un distrito muy populoso, con mucha población, con necesidades básicas insatisfechas, y aparte es el único hospital general de agudos del distrito. Entonces eso implica justamente que en general el trabajo dentro del hospital está desbordado en general. Enfrentar una pandemia en un hospital que aparte sufre las mismas condiciones que muchos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires en cuanto al tema de desinversión en la salud pública. Nosotros veníamos de ese proceso de años de desinversión y aparte con la profundización que hizo el gobierno neoliberal de Macri con respecto a la política que implementó, que en este caso fue la CUS, que básicamente fue un proceso de desinversión dentro del hospital, de cierre de servicios, de despido de trabajadores dentro del hospital. Entonces teníamos un panorama muy adverso para enfrentar una pandemia, aparte que implicaba mucha incertidumbre, no solo en la población. Imagínense,
nosotros como trabajadores dentro del hospital y trabajadoras dentro del hospital, lo que era enfrentar esta pandemia sin conocimientos certeros de un virus que no sabíamos el comportamiento, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, así que fue en una primera instancia una situación de mucha angustia para muchos trabajadores y trabajadoras. Las políticas se implementaron en un principio fue justamente licenciar a muchos de los trabajadores y trabajadoras que eran mayores de 65 años y trabajadores y trabajadoras que tenían enfermedades crónicas. En un principio fue realmente abordar la situación y el desborde que era dentro del hospital, el tema de no contar con elementos de protección personal para el personal que atendía, no tener protocolos claros aparte de cómo actuar ante los pacientes que estaban enfermos. Implicó aparte también toda una reorganización interna del hospital en cuanto a sus servicios y en cuanto a cómo se iba a hacer la atención a la población, ya que la demanda, si bien en un principio y en la fase más estricta de la cuarentena no implicaba gran cantidad de casos, pero que a medida que se iba, digamos, flexibilizando las medidas, implicaba el aumento y el caudal mayor de pacientes, ¿no?, con la infección. Así que eso implicaba también toda una reorganización de los servicios. Eso implicó, por ejemplo, la suspensión de la atención de consultorios externos, la falta de seguimiento, por ejemplo, de pacientes que tenían patologías crónicas que no podían ser abordadas, digamos, porque aparte el hospital no cuenta con infraestructura ni espacio para, de hecho, todavía tenemos ese problema dentro del hospital, no contamos con la infraestructura y el espacio para poder hacer la atención de patologías, sobre todo ambulatorias. El macrismo había priorizado en su momento la atención de todo lo que es la guardia, ¿no?, toda la patología de urgencia, de emergencia, y de hecho tiene una nueva guardia el hospital, pero todo lo que era ambulatorio se había restringido. Y implicó también el tema de ampliar los servicios de terapia intensiva, sobre todo la atención de pacientes críticos por el tema del COVID. Así que un poco fueron esas las condiciones en las que tuvimos que trabajar los trabajadores y trabajadoras, y también se dio un proceso de implementación, o sea, de aceleración. Ya se venía hablando de la digitalización dentro del hospital, la implementación de las historias clínicas digitales, y poder, digamos, trabajar de ese modo. Esto, la presencia de la pandemia, o sea, la llegada de la pandemia, aceleró un poco el proceso de la implementación de la telemedicina, las telecomunicaciones, más que nada para justamente evitar esta cuestión de, primero, que hubiera circulación de gente, tanto para la gestión de turnos, para la atención, para lo que fuera, que pudiera hacerse a distancia, y es un proceso que todavía continúa, porque de hecho es algo que está planteado para todos los servicios actualmente y para que se desarrollen todos los servicios esa cuestión. De hecho, se está haciendo toda una digitalización en los distintos servicios. Yo soy delegada dentro del hospital, soy delegada de ATE. La pandemia para nosotros igual fue, como mencionaba Sonia, esta cuestión de que fue muy fragmentadora, acentuó mucho la individualidad de las personas. Realmente fue una etapa, digamos, compleja para poder reagruparnos y poder hacer algún proceso de lucha. Si bien se hicieron algunos reclamos, hemos podido
digamos, avanzar en ciertas cuestiones, pero implicaba eso y implicaba también toda la cuestión del aislamiento, que no se haga solamente en la población general, sino que adentro del hospital también el distanciamiento social, el aislamiento también tuvo mucha repercusión, ¿no? Mucha repercusión en cuanto a la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces, actualmente, digamos, el hospital continúa igual con problemas previos a la pandemia y con problemas que ahora se acentuaron porque obviamente el hospital en sí no podía enfrentar una pandemia en las condiciones en las que estaba previo a la pandemia. Realmente era un hospital que no tenía capacidad para hacerlo. Y eso implicó que, bueno, que hubiera cierta inversión en salud en cuanto a la contratación de personal, en cuanto a la provisión de insumos, pero se profundizó el tema de la precarización porque la contratación de todo ese personal es en forma precaria. O sea, se contrató mucho personal en algunas áreas críticas, como por ejemplo limpieza, toda la parte de higiene, la parte profesional también, y se hizo a través de las becas justamente con la excusa de que era una forma más ágil o que agilizaba el tema de la contratación de personal, que no sucedía, por ejemplo, con la contratación en planta permanente, que era lo que debería ser. Así que profundizó mucho el tema de la precarización laboral dentro del hospital, la pandemia. Y si bien, bueno, fue parte de la solución para un problema histórico del hospital, que era el déficit de personal, igualmente implica que, porque bueno, en salud tenemos lo que es el desgaste del personal, hay un desgaste prematuro muy importante porque el trabajo dentro de salud es un trabajo desgastante, muy desgastante, la atención hacia el público, la atención hacia personas que aparte están cursando y están atravesando una enfermedad también es muy desgastante, entonces es algo que, digamos, que requiere, o sea, que ingrese personal permanentemente, porque tenemos un desgaste permanente del personal que trabaja. Entonces, bueno, básicamente mejoramos en algunas cuestiones durante la pandemia, pero sabemos que esto, digamos, tenemos que seguir en la lucha y tenemos que seguir reagrupándonos para plantear esto, la calidad en el servicio, para que la población pueda acceder a la atención necesaria y bueno, en ese proceso estamos de lucha y organización. Bueno, comentar mi experiencia. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Quería decir en primer lugar que estoy muy contenta de estar acá porque creo que es la primera actividad colectiva presencial después de 2 años de pandemia y me parece que eso no es poco. Además de hacerla acá, que fue la casa donde me formé, donde fui profesora durante mucho tiempo y a la que siempre vuelvo con mucha alegría porque es un espacio público que construye desde una perspectiva pública y esto me parece que, como las compañeras han dicho ahora, no es poco. Entonces quería empezar agradeciendo la posibilidad de estar acá compartiendo esta jornada con ustedes. Quería agradecer al equipo de introducción a la problemática educacional, la alegría de poder compartir con 2 compañeras trabajadoras militantes del área de la salud y del área de la educación,
que son dos áreas que realmente fueron muy estratégicas en estos últimos años, pero que también han sido muy maltratadas en estos últimos años, y que me parece que a lo largo de la pandemia hemos aprendido algunas cosas al respecto. Y bueno, y lo importante que es pensar estas dos áreas de manera conjunta y no pensarlas separadas, porque en realidad los relatos que Sonia y Marisa han hecho ahora tienen muchos puntos en común, y lo importante es que nosotros podamos aprender a reconocerlos, porque eso tiene que ver, me parece, con determinaciones comunes, con políticas comunes que atraviesan tanto a la salud como a la educación, y que producen procesos muy semejantes. Yo las escuchaba ahora y anotaba algunas cositas acá, que parecen diferentes, pero que son muy, muy semejantes. Lo que ha ocurrido tanto con los trabajadores de la salud, de todos los trabajadores de la salud, porque bueno, Marisa es médica, pero los enfermeros, todas las profesiones vinculadas a la salud, incluso los auxiliares, el personal de limpieza, el personal que está al frente del área administrativa, todos han pasado por procesos muy semejantes, y en la escuela también, no solo los trabajadores docentes, sino todos los trabajadores de la escuela han pasado por procesos muy parecidos. Yo vivo en Brasil, estoy acá de vacaciones, y me estoy haciendo trabajar, pero no, estoy jugando con eso. Pero lo que yo escuché aquí a las compañeras no es nada diferente de lo que nosotros vivimos allá en Brasil, lo que quiere decir que además de ser procesos que atraviesan a la educación y a la salud, son procesos que atraviesan a los diferentes países de América Latina. Lo que las compañeras relataron no sucedió solamente en Argentina, sucedió también en Brasil, sucedió en otros países latinoamericanos con los cuales tuve oportunidad de dialogar. Estuve recientemente en Ecuador y escuchaba relatos muy semejantes a estos que han pasado por acá, y me parece que todo esto no es una casualidad, y me cabe a mí en este momento un poco la tarea de tratar de tejer algunas líneas de contacto entre todos estos elementos. Yo decía hace un ratito que teníamos las mismas determinaciones en el área de salud y en el área de la educación, que tienen que ver con las formas como en nuestras sociedades, la argentina, la brasileña, la ecuatoriana, la América Latina en general, organizamos la forma de vivir en sociedad. Y a lo largo de las últimas décadas, estas formas de vivir en sociedad se han visto cada vez más condicionadas por unas lógicas que tienen que ver con estas formas de vivir en sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con considerar que la educación, que la salud y que otros de lo que hoy consideramos derechos básicos son en realidad cosas que se pueden comprar y vender. Entonces nosotros estamos pasando en las últimas décadas por profundos procesos de mercantilización de los bienes sociales. La educación y la salud son dos ejemplos gravísimos y paradigmáticos de este proceso, pero no son los únicos. También la vivienda, también el transporte público, también hoy estaba escuchando que ustedes comentaban de las dificultades de moverse en la ciudad, por ejemplo. Bueno, esto también tiene que ver con las formas, cómo se organiza esta movilidad. Y esta movilidad, así como sucede en la educación y la salud, se organiza dándole al sector privado para que explote este proceso como a través de la venta de lo que debería ser en otras sociedades, o lo que podría ser en otras sociedades, un bien público que no necesariamente se comercializa. Entonces, esta es una tendencia que se observa claramente, por ejemplo, en lo que las compañeras dijeron. Muchos de los procesos de los cuales ellas hablaron tienen que ver con formas de privatización abierta por la venta directa de educación y de salud o encubierta. ¿Por qué nosotros usamos el Zoom, por ejemplo, para comunicarnos en este momento y transmitir esto que es una actividad híbrida
a un conjunto de estudiantes o de interesados que no están presencialmente acá. El SUM es una empresa. La empresa, esta empresa, así como muchas otras, aprovecharon el momento de pandemia para diseminar un servicio que en su formato básico se ofrece gratis, pero que en su formato completo se vende. Y muchos profesores, por ejemplo, han salido a comprar una licencia de Zoom porque era la única forma que tenían de garantizar algún tipo de trabajo con sus estudiantes. Por esto que Sonia decía de mantener el vínculo, de la necesidad de mantener un espacio de producción pedagógica. Porque muchos de estos trabajadores, maestros y profesionales de la salud, se han visto responsabilizados directamente por el resultado de su trabajo. Y entonces tuvieron que salir a pelearla con sus propias condiciones. Marisa hablaba de que muchos trabajadores de la salud no tenían siquiera el equipamiento de protección individual necesario para enfrentar la pandemia. Yo conozco en Brasil una cantidad enorme de trabajadores de la salud que tenían que comprarlo con su propio dinero, porque era eso o enfrentar la pandemia desprotegidos en la línea de frente, cuando todo el mundo tenía que quedarse aislado en su casa y precisamente el trabajador de la salud no podía quedarse aislado en su casa porque su trabajo tiene que ver con la atención y el cuidado del conjunto de los trabajadores. Entonces, este proceso de responsabilización individual torna cada vez más precarizadas las condiciones de trabajo que ya eran complicadas. Marisa dice, bueno, ya hubo un proceso de desfinanciamiento del hospital. Sonia decía, en los últimos años nosotros no teníamos condiciones edilicias, ¿no?, como se ha visto en el caso de la escuela que explotó en Moreno, para tener lo mínimo indispensable para el funcionamiento. Esto tiene que ver con políticas de vaciamiento de lo público para poder tornarlo un bien capaz de ser vendido. Vendido en una sociedad donde lo más importante es que las empresas tengan lucro y que que las personas no se enfermen o que las personas aprendan. Esto es una forma específica de organizar la sociedad. No todas las sociedades fueron así siempre y no todas tendrán que ser así siempre. Muchos de estos procesos que nosotros vivimos en la pandemia, que entonces tienen que ver con la privatización, con la diferenciación, la desigualdad y la dualidad en los servicios prestados, con la precarización del trabajo, que se acompaña de la intensificación del trabajo y de la responsabilización por los resultados. La intensificación del trabajo también se puede observar en los dos tipos de trabajo. A los maestros se les exigía que pudieran planificar lo que nadie había planificado, que se organizaran para inventar una forma de estar en contacto con los alumnos, que no perdieran a sus estudiantes, que mantuvieran un vínculo a como diera lugar, que aprendieran a hacerlo virtualmente cuando nunca nadie les había enseñado cómo hacerlo virtualmente y que hicieran todo esto además en su propia casa, con sus propias condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una intensificación feroz de las tareas de docencia. El día de trabajo pasaba a tener 24 horas y a veces más, no sé de dónde se sacaba el tiempo. Lo mismo pasa con los trabajadores de la salud, porque tenían que hacer frente a una condición para la cual nadie los había preparado, sin las condiciones mínimas, sin la formación y además teniendo que cumplir con no sé cómo fue acá, pero en Brasil muchos trabajadores de la salud decían que estaban cumpliendo horarios de trabajo que no terminaban nunca. Principalmente los intensivistas. Los intensivistas fue terrible. Saliendo una guardia entraban a la otra, muchas veces sin dormir porque no había personal, porque los propios trabajadores se enfermaban, claro, estaban al frente de eso. Entonces, procesos feroces de precarización, de intensificación del trabajo, de responsabilización por los resultados. Todo esto fue acompañado por otros dos elementos que también aparecieron acá en lo que las compañeras decían, que tienen que ver con, por un lado, la introducción también maciza de la tecnología en estos procesos,
Y no por casualidad, nosotros hoy estamos hablando, como si fuera la cosa más normal del mundo, de telemedicina y de teleeducación, cuando esto hace algunos años atrás existía, pero era muy incipiente todavía. Y estos procesos de telemedicina y teleeducación suponen la mediación de artefactos tecnológicos que implican procesos cada vez más privatizados de cuidado, de formación, de trabajo con el otro y por lo tanto procesos, como también las compañeras dijeron, de una profunda individualización. A todo esto yo le sumaría otro elemento más, y es que así como en todos los procesos formativos de los trabajadores de la educación y los procesos formativos de los trabajadores de la salud también se vieron profundamente afectados. Nosotros ahora estamos vivenciando, yo trabajo en una escuela de salud. Claro, nosotros durante los 2 años de la pandemia también pasamos por todos estos procesos, tuvimos que aprender a trabajar de prepo en formaciones a distancia, equilibrando un montón de actividades. Pero nosotros sabemos que no es ese el tipo de formación que queremos, ni para los educadores ni para los trabajadores de la salud. Porque la formación mediada por la tecnología, y solamente mediada por la tecnología, es una formación que tiende a fosilizar el conocimiento y a tornarlo una cosa que se ofrece con un canal de ida y no de ida y vuelta, no es algo que se construye. El conocimiento no tiene un ida y vuelta, es un ida, es algo que se puede entregar. Tanto es algo que se puede entregar que en Brasil está de moda decir que los profesores son entregadores de conocimiento. Como un entregador de pizza, bueno, nosotros parece que somos entregadores de conocimiento. Y esto supone una concepción de conocimiento y supone una concepción de educación muy pobre, porque supone que el conocimiento es una cosa que yo te puedo dar. Toma, te doy esta, para el que lo está mirando de casa no me ve el gesto, pero te doy esta botella de agua, es tuya, haz lo que quieras con ella. El conocimiento no es una botella de agua. No es algo que se pueda simplemente entregar. Pasa por procesos de construcción, de significación y resignificación que son hechos, como decía Sonia, colectivamente. No son hechos solitariamente. Porque aun cuando estudiamos en solitario, estudiamos con otros y estudiamos a partir de otro y comprendemos con otros y a partir de otros. Entonces, estos procesos de tecnologización del trabajo y de los procesos formativos empobrecen de manera dramática nuestra formación, sea como profesionales de la educación o sea como profesionales de la salud. Sin contar otro elemento que también las compañeras apuntaron, que tiene que ver con esta lógica de fragmentación y de individualización que hace que nosotros hayamos dejado o hayamos tenido más dificultad de enfrentar colectivamente nuestras luchas cotidianas y no tan cotidianas, para oponernos a esta lógica de la austeridad para el servicio público, que solo funciona para el servicio público, porque la lógica que funciona para el conjunto de la sociedad es la de permanentemente la búsqueda de mayores ganancias y mejores condiciones. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite entender que lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el hospital, lo que pasa en las escuelas y los hospitales de Argentina, no es una cosa de la escuela, del hospital ni de la Argentina, sino que tiene que ver con procesos mucho más amplios y que tiene que ver con formas de organizar las formas de vivir en sociedad, los modos de vivir en sociedad. Las sociedades en las cuales nosotros vivimos cada vez más se someten a una lógica de la privatización, de la venta de los bienes sociales, de la libertad
para morirse de hambre y nunca la libertad para ser iguales y poder construir juntos. Esto pasa acá, pasa en Brasil y pasa en la mayor parte de América Latina. La pandemia nos trajo una profundización de este conjunto de elementos que ya los vivíamos antes. Nada de esto es culpa de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue dar una oportunidad única para la aceleración de estos procesos en el ámbito del capitalismo mundial. Y me parece que lo que uno tendría que rescatar es, bueno, todo esto va a dejar sin duda marcas que tardaremos muchos años en entender y en poder superar, pero me parece que uno de los elementos fundamentales es que solos y aislados de ninguna manera podemos hacer frente a esto que nos atraviesa en todas estas áreas. Precisamos hacer frente a esto superando el aislamiento y sobre todo la individualización a la que nos vimos sometidos. Y me parece que esto es un aprendizaje de la pandemia. Sonia decía cuando estaba hablando que estos 2 años de la educación se han perdido. Yo vengo sosteniendo que se han perdido desde el punto de vista del currículum oficial y de las enseñanzas prescriptas. Pero yo creo que nosotros hemos aprendido mucho a lo largo de estos 2 años y que tal vez sería bueno que pudiéramos recuperar lo que todo el aislamiento, el dolor, el sufrimiento nos hizo aprender para que podamos a partir de eso construir los caminos de aquí para adelante. Sin duda nosotros hemos perdido muchas cosas, pero también sin duda hay algunos que han ganado muchísimo. Y también esto tiene que ser destacado. Si nosotros vamos a mirar quién ganó durante la pandemia, las empresas que venden educación y que venden salud están entre las más importantes. Esto no es casualidad. Y entonces me parece que también tendría que ser llevado en cuenta. Bueno, no quería extenderme mucho, pero podemos seguirla después en las preguntas de esas cosas. Gracias. Muchas gracias a las 3, realmente muy interesantes las 3 exposiciones. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Pato, las vas leyendo vos, ¿te parece? No. Sí, ya sé, pero bueno, me acerco acá. Un poquito. También... Vos tenías el micrófono abierto. Está bien. Bien, y bueno, por ahí el público presente que acá nos acompaña puede preguntar también o hacer un comentario, no solamente una pregunta, alguna reflexión. Bueno, yo me siento muy identificada con lo que dijo Sonia. ¿Qué hacemos? ¿Damos en... ¿Querés acercarte? ¿Te animás a acercarte? Así salís por el canal. Ahí. Total, sí, podemos movernos. Sí. Bueno, gracias por la charla, la verdad que muy hermosa. Y bueno, me siento identificada con lo que dijo Sonia, ¿no? Los trabajadores de la educación pasamos por todas esas instancias y creo que fuimos aprendiendo solos a cómo acomodar el grupo y a no perder la matrícula, que es algo muy importante, ¿no? Con las condiciones que tiene cada alumno, cada familia. Entonces, bueno, fuimos armando nuestras propias herramientas solos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que se nos hacía responsable de los resultados, ¿no? Eso es como que me quedó ahí dando vuelta, porque nosotros tuvimos que crear nuestras propias herramientas, pero también éramos responsables de los resultados. Entonces, bueno, por ahí quería, si me podía desarrollar un poquito más esto.
cuando decimos, ¿no?, que somos responsables de los resultados, porque fue también un trabajo feroz, eso también me llamó mucho la atención, creo que a todos nos pasó, ¿no? La intensificación del trabajo y responsables del resultado. Son dos frases que me quedaron, digamos, presentes. No sé. Bárbaro. Bien, muchas gracias. Podemos ver si hay más preguntas, vamos, y después hacemos la ronda de evolución. Acá hay alguien que levantó la mano, ya, Federica. Ahora después le damos la palabra. Va a hablar Andrea y después te damos la palabra a vos, Federica. Sí, yo me quedé pensando, varias cosas. En primer lugar, pensaba cuando Marisa decía de la guardia del Hospital de Moreno y que en plena pandemia hubo una marcha para garantizar que estuvimos con Sonia casualmente. Y que digo, bueno, aún en pandemia, esos procesos de lucha, de resistencia y colectivos estuvieron presentes con mucho costo, con mucho temor. Para nosotros también, que estábamos más habituados por ahí a un proceso de participación y de movilización, pero que era muy costoso. Pensaba en eso porque cuando uno piensa también en el proceso de pandemia y todo lo que significó y la preocupación por el aislamiento, digo, bueno, yo no cuando miro y recorro esos 2 años, no miro esos procesos colectivos, estoy más anclada en el aislamiento y más preocupada, además, estoy bastante preocupada por la situación y por esto que nos deja estos 2 años, y preguntaba, por un lado, qué cosas rescatar en esos aprendizajes, qué aprendemos y cómo y para dónde vamos. Nos preguntábamos con Mati también cuando pensábamos en la charla, bueno, hay que cerrar con algo que nos permita hacia dónde vamos, y a veces vemos bastante negro el horizonte. Y en ese sentido, la pregunta con la intensificación, y tengo como una preocupación, hemos compartido con algunas compañeras, con Sonia también, frecuentemente, hasta qué punto esta nueva organización social que planteaba Marcela se nos presenta de tal forma que nos seduce, digamos, cuánto de lo que hacemos ahora a distancia y virtual terminamos creyendo que nos gusta, que lo deseamos, que lo queremos. Tal es así que para el equipo de introducción, para la Universidad de Luján, nos fue muy costoso sostener la presencialidad, y lo hacemos porque creemos que por ahí pasa la cosa. Pero bueno, me preguntaba por eso, ¿no? ¿Hasta qué punto estas nuevas condiciones, este aislamiento, esta forma de vida híbrida, virtual, nos seduce? ¿Cómo nos seduce? ¿A dónde nos conduce? ¿Y qué hacemos con eso? Porque me parece bien perverso eso. Terminamos creyendo que trabajamos menos, que estamos en casa, que no viajamos. Bueno, cada uno sabe en sus condiciones todo lo que cree que gana porque se queda en casa frente a la computadora. Bueno, por ahí pasaba mi intervención. Bien, Federica había levantado la mano. Ay, qué tonta. No se escucha. Espera. Federica, te pedimos disculpas, pero teníamos el parlante silenciado para que no acople y no te escuchamos. Si podés comenzar de nuevo, disculpas. Ponle el micrófono, Adri. Quiero agradecer una muy linda charla, y después mi comentario era al respecto de lo que dijo Sonia, ¿no? De la responsabilidad del docente. Y para mí, desde mi punto de vista, no es tan la responsabilidad del docente. También hay que poner, porque a mí me pasó que yo terminé el secundario en plena pandemia, y hay que poner como de la parte de uno, como para poder sobrellevarlo. No responsabilizo, al contrario, siento que agradezco la disponibilidad de los docentes y la actitud que le pusieron
a toda la situación en vez de responsabilizarlo. Yo por ahí la gente que lo responsabiliza, no, para mí no ve todo el detrás que ese docente le pone y toda la intención que le pone a su trabajo y a su formación, ¿no? Para mí es eso, depende de eso, de uno mismo, la actitud que le ponga y cómo lo pueda sobrellevar. Si bien la situación no es fácil, por eso le quería decir por ahí a Sonia que no es tanto responsabilidad de usted, de los docentes, sino por ahí también de uno, de la actitud que le ponga, de las ganas que tenga de hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que explicó después más allá en su oratoria, cuando dijo que por ahí dependía de los recursos. Pero también creo yo que depende mucho más de lo que uno le intente poner, y no se trata, para mí, desde mi punto de vista, de responsabilizar a un docente. Es como tratar de, todos estamos pasando por esta situación y todos la tenemos que sobrellevar, tampoco es como para, a mí me pareció eso, y rescatar el trabajo que están haciendo, que es muy valorable, en plena pandemia, que todavía por ahí no se terminó, y siguen, muy valorable el trabajo de todo docente y todo equipo médico. La verdad que para mí es muy valorable en esta situación de pandemia y de esta situación, sí, horrible de pandemia, ¿no? Ese es mi comentario. Como para que no se sienta por ahí responsable un docente del resultado, porque para mí no es tan así. Bien, muchísimas gracias, Federica. Bueno, seguimos abriendo a más preguntas. En el mientras tanto, yo tengo una pregunta para las dos compañeras, para Sonia y Marisa. Marisa, me había olvidado. Ustedes las dos señalaban, ¿no? Las dificultades de enfrentarse ahora con esta necesidad de reagruparse, de armar lazos de solidaridad, de construcción colectiva en el ámbito laboral, ¿no? Que, bueno, eso también lo vemos acá, los trabajadores docentes de la universidad. Para nosotros fue muy duro enfrentar este desafío de retomar las clases presenciales en un contexto y ante una política que desalienta cotidianamente el retorno a la presencialidad, como decía Andrea. Y bueno, yo estoy convencida de que es un problema de nuestra agenda gremial, ¿no? Es uno de los problemas fundamentales en este momento. Entonces, si tuvieran que señalar como el problema así fundamental, el urgente para tomar, ¿no? Desde las organizaciones colectivas de los trabajadores y las trabajadoras de sus áreas, ¿cuál sería en este momento el principal desafío? Sería la pregunta. ¿Alguien más? Leo en el chat a Mónica Inserralde, que está aquí. Saben que estoy muteado. En YouTube preguntan, ahí pueden bajar, Adri, tu huevo. Ahora bajamos. Sí. Mónica Inserralde pregunta, me preocupa que profesores taxis de educación secundaria y superior, específicamente dedicada a la formación de docentes, pondera el trabajo colectivo mediado por videoconferencias. Se visualiza como la oportunidad de trabajar colaborativamente, perdiendo la dimensión de que ello supone más trabajo sin salario. Ahí sigue. Yo tengo alguna reflexión y también me surge algún interrogante en torno a la educación y a la salud, ¿no? Al sistema educativo y al sistema de salud de la Argentina puntualmente, ¿no? Algo que no queda duda es que en cada momento de crisis, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras
son los que terminan sosteniendo estos sistemas, poniendo el cuerpo, la cuerpa, digo 2001, hiperinflación, pandemia, ¿no? Y también pensaba, si no hay algo en la historia particular de nuestro movimiento de trabajadores de la educación y de trabajadores de la salud, y también seguramente en esas disputas por construcción de política pública, que nos dan que hoy tengamos en Argentina el acceso a la salud gratuita de alguna manera, sostenida por el Estado, y a la educación, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por ahí Marcela puede darnos algunos indicadores. ¿Cuánto jugó, ¿no? La historia de la lucha de clases del pueblo, también de los usuarios de los servicios, ¿no? Ese es un interrogante que tengo, porque justamente uno ve otros países latinoamericanos y vemos que los procesos de mercantilización de la salud y la educación avanzaron más profundamente. Y por otro lado también, mientras Marisa hablaba, bueno, y lo mismo Sonia, ¿no? Daba cuenta de, y lo explicaba de alguna manera Marcela, que lo que nos demostró la pandemia justamente nos puso sobre la mesa, explicitó, evidenció lo que estaba ahí, ¿no? Esta desigualdad y las condiciones, sí, de pauperización, ¿no? De la salud y de la educación derivado de políticas neoliberales y de ajuste del gasto fiscal. Y pensaba también, ¿no? Una enseñanza que nos dejó la pandemia en terreno de la salud y lo importante que la salud sea asumida por el Estado y pensar sistemas únicos de salud, es que a Suite Medical y a OSDE la salvaron los hospitales públicos. La salvaron los médicos que ponen, y las médicas, y los enfermeros, y que ponen las cuerpas y los cuerpos frente a una pandemia que en ese momento estaba desconocido, ¿no? Y cierro acá también la reflexión, porque digo, y hoy estuve participando en la mañana del taller, justamente estaba este debate, ¿no? en torno a las nuevas tecnologías, y lo pienso en salud también, porque la digitalización de las historias clínicas está muy bueno para la socialización de la información, pero también implica reducción de puestos de trabajo. Mucha gente se atiende, por ejemplo, en ONCE, acá ortodoncia, ¿no? Desde Luján van a ortodoncia y todo lo haces por Facebook con máquinas. ¿Hasta qué punto? Y esa intensificación se convierte también en la reducción de puestos de trabajo. O sea, que los avances tecnológicos no están al servicio de las mejores condiciones de vida del pueblo trabajador, sino justamente a maximizar las ganancias, ¿sí? de las distintas empresas. Y en este sentido va, y pienso, ¿no? Recién la compañera docente lo decía, ¿no? Y hoy también se debatió bastante en esta otra jornada que en este mismo auditorio llevamos, ¿no? El rendimiento de cuentas, ¿no? Médicos, enfermeros y más hacia la docencia, bueno, el rendir cuentas, ¿no? Y a propósito de eso vemos la decisión de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires del día de ayer, la prohibición del lenguaje inclusivo porque supuestamente incide negativamente en los procesos de alfabetización, ¿no? Confunden y ponen de alguna manera ponen lento, ¿no? Esos procesos de adquisición ¿no? Y como si no fuera ideológico tomar esa decisión. Y justamente ¿qué hay de fondo ahí? De alguna manera una medida represiva que las notas que decían ayer los diarios dicen, no vamos a perseguir a los docentes, pero las familias saben que no cuentan con el aval, ¿no? Y acá también está el rendimiento de cuenta. Se atrasaron los contenidos curriculares, prescriptos, los pibes no se alfabetizaron y se busca individualizar, y justamente acá lo pone en el debate el tema de la lengua inclusiva, ¿no? Cuando en realidad corren de vista los procesos de pauperización terribles que nos deriva la pandemia, ¿no? De aumento estrepitoso de la pobreza, una crisis generalizada. Bueno, medio una reflexión, medio algunas preguntas ahí para responder. Bueno, ya tenemos unas cuantas preguntas, unas cuantas reflexiones. Vamos entonces a darle la palabra a las compañeras para que hagan sus devoluciones. ¿Por dónde empezamos?
Dale. Nos vas a tener que ir haciendo acordar cuáles eran las preguntas, porque... No, bueno, en relación a el hacer como sí, como decía la compañera, podemos trabajar colectivamente desde lo virtual y favorecer que una clase virtual también permite la reflexión colectiva y tiene otras ventajas. Yo creo que, por un lado, el trabajo virtual se instaló no solamente en la docencia, sino que en el sector privado se instaló con mucha fuerza. La gente, yo conozco gente muy cercana que está feliz porque ahora trabaja desde su casa y no tiene que tomarse 3 colectivos, no tiene que lidiar con el tránsito, cobra bien, le mandaron los medios tecnológicos para que trabaje. Y eso, de alguna manera, nosotros no estamos aislados de lo que es la sociedad, somos parte, y también a muchos compañeros y compañeras les resulta atractivo poder resolver la cosa desde su casa y no llegan a medir tal vez las consecuencias que tiene ahora la falta de contacto con el alumno y la alumna. Me parece que es primordial, y sobre todo en la escuela primaria, secundaria, el jardín, pero me parece que en todos los ámbitos el contacto es fundamental para el aprendizaje, y no es lo mismo el contacto, por más colectivo que parezca, virtual, que el presencial. Nos pasa a nosotros contando en las reuniones de nuestras propias agrupaciones, donde llegado el momento de levantarse y salir, los compañeros y las compañeras a veces dicen, no, hagámoslo virtual porque hace frío, porque me es más cómodo, porque tengo los pibes. O sea, ese tipo de comodidad que nos dio, entre comillas, el estar en la casa, sumado al aislamiento y al individualismo que creó la pandemia, eso de que decían que íbamos a salir mejor de la pandemia, es mentira, porque el aislamiento nunca es sano. Eso me parece que hay que revertirlo, y que la única manera es que tomemos conciencia de que no solamente estamos perdiendo ahora, sino que eso nos lleva a un futuro de cada vez más falta de trabajo dentro de lo docente. No solamente dar clases. ¿Qué pasa con los actos públicos virtuales? ¿Qué pasa con los servicios médicos, con las licencias, donde con una máquina nos dicen si estamos enfermos o no, si podemos faltar o no a la escuela? ¿Cuántos compañeros y compañeras administrativas perdieron su trabajo porque ahora se resuelve con una máquina y no hay más reconocimientos médicos? Entonces, si nosotros logramos de conjunto reflexionar sobre todo eso, me parece que vamos a adelantarnos a un problema grande que se viene. Eso en relación a lo que decía la compañera del trabajo virtual. Después a Federica le digo que cuando hablamos de las presiones y de la responsabilidad que sentimos, no es de parte de la sociedad, de la comunidad educativa, de las alumnas y los alumnos, sino que nos referimos a las presiones que nos vienen desde esta vía jerárquica tan verticalista que tenemos, donde las autoridades, que a cada uno nos tocan de acuerdo al rol que cumplimos, nos exigen como si tuviéramos las mejores condiciones, como si nos hubieran dado los medios para trabajar, como si fuera una cuestión de voluntarismo el poder hacer que los chicos aprendan con un WhatsApp. A eso me refería, y no de ninguna manera a la mirada que tengan los alumnos. No sé, ¿quedaba alguna otra pregunta más o era eso? Yo les había preguntado por, bueno, en términos de lo gremial, ¿no? Este rearme de la acción colectiva que se vio como un poco por ahí paralizada o disgregada en el momento de la pandemia. ¿Cuál sería como la cuestión más significativa en este momento a abordar como problema? Yo creo que hay una cantidad de situaciones. Bueno, el salario desde ya, pero no hay ninguna posibilidad hoy de que haya una lucha por el salario, ya que los gremios y el gobierno, que son uno en este momento, van tirando migajas cada vez que la cosa parece que va a ser crisis, y están conteniendo.
no es por nada que nuestros dirigentes gremiales ganaron aplastadoramente en la provincia de Buenos Aires la misma burocracia que nos viene conduciendo desde hace años. Después hay situaciones, bueno, lo de la infraestructura, sobre todo ahora con el frío, con el tema del gas, todavía muchas escuelas sin gas, ha generado luchas aisladas en distintas escuelas, en algunos lugares junto con la comunidad, pero en muchos lugares, y por lo menos en Moreno, nuestros comunicadores locales hacen todo lo posible por enfrentar a la comunidad con las direcciones y con los docentes. En algunas escuelas, pongo un ejemplo, la Media 2 se ha logrado un trabajo más de conjunto, pero me parece que eso es algo a recuperar también, las relaciones con la comunidad, hechos de violencia que tienen que ver con la violencia que está viviendo la gente, que está en la situación que está, pero que además son alentadas por los medios, por el mismo gobierno, por los mismos punteros políticos en muchos lugares. Eso es algo a superar. Y después, bueno, el tema de los ATR y las ATR en Moreno también ha creado una movida bastante incipiente, pero que puede crecer por dos cosas. Primero, porque es un trabajo súper precarizado, donde los compañeros y las compañeras tienen las licencias muy limitadas, tienen condiciones de trabajo que no tienen nada que ver con nuestra contratación de acuerdo al estatuto del docente, y sobre todo porque no tienen la mínima estabilidad, y ahora aparentemente en junio no los vuelven a contratar, por lo menos lo que hasta ahora parece, y eso hace que haya una movida importante, porque es un montón de compañeros y compañeras que no han podido conseguir otro tipo de trabajo, agravado porque los actos públicos virtuales no son como tienen que ser, las suplencias cortas no se están cubriendo, o sea que hay menos trabajo que el que tendría que haber si tuviera todos los planteles cubiertos. O sea, me parece que no hay un tema incipiente, sino que justamente el gran desafío es poder juntarnos, poder volver a arrancar por todo los problemas que van surgiendo en pequeño y que nos van a permitir después hacer algo superador. Bueno, y en salud el panorama es más o menos lo que mencionó Sonia. O sea, el tema salarial... Perdón. Mencionaba que el panorama en salud es similar a lo que menciona Sonia, el tema salarial, que es acuciante no solamente para los trabajadores de la salud y de la educación, sino para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Y el tema de la precarización laboral, porque bueno, tenemos por ejemplo la situación de hubo apertura de muchos centros de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Esos centros se abrieron a partir de la contratación de mucha gente con becas, con monotributo, y aparentemente, bueno, también esas becas van a expirar en algún momento, ya lo están anunciando, y es mucha gente también que se queda sin trabajo en ese sentido. O sea, los vacunadores que fueron los que pusieron el cuerpo, que vacunaron a la gente, que lograron con esa cuestión controlar la pandemia y poder salir del aislamiento, ahora resulta que, bueno, son descartables y se les va a dar la baja a la beca. Así que el panorama de precarización y de salarios paupérrimos es similar en salud, así que son los dos principales ejes que no son de ahora, o sea, vienen de años de implementación en la provincia de Buenos Aires. O sea, el salario para un trabajador de la salud siempre ha sido bajo, malo. Siempre hemos tenido que recurrir al poliempleo, como sucede en la docencia, o sea, tener múltiples trabajos para poder sustentarnos, llegar a fin de mes, así que bueno, es similar.
Bueno, creo que las compañeras respondieron la mayor parte de las cuestiones. Quería en realidad destacar que, bueno, en relación a la responsabilidad por los resultados, es esto, ¿no?, que Sonia decía, se los hace responsable por parte de las políticas y por parte de los jerárquicos en educación, por resultados, sin tomar en cuenta que el resultado de la educación no tiene que ver solamente con la buena voluntad o la capacidad creadora del docente, sino que tiene que ver con un conjunto de condiciones que en general ni siquiera están garantizadas y que no se las toma en cuenta, y con las condiciones de los propios estudiantes que también llegan a la escuela con diferentes configuraciones y con diferentes formas, ¿no?, de poder trabajar. Sin embargo, es del docente que se cobra el resultado de ese proceso educacional. Los resultados de las pruebas estandarizadas marcarían de cierta forma la eficacia y la eficiencia del trabajo docente, como si se realizara en una burbuja o en un frasco de mayonesa. Y no hay nada más que tomar en cuenta a no ser lo que el docente hace o no hace. En muchos de las directivas de políticas, por ejemplo, de los organismos internacionales, se propone incluso que esta sea la medida del propio salario docente. O sea, si el docente hace un excelente trabajo, entre comillas, y sus estudiantes alcanzan resultados fantásticos en las pruebas estandarizadas, bueno, este es un docente que hay que recompensar con un salario más lleno, vamos a decirlo así. Esta lógica de la recompensa y de la responsabilización también está relacionada con el trabajo de los trabajadores de la salud, porque no sé cómo será acá, pero en la atención primaria en Brasil, el trabajo de los trabajadores de la salud está todo metrificado. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen metas que cumplir. Entonces, en un día, el enfermero tiene que hacer tantos atendimientos, con tales y tantos procedimientos. Productividad, exactamente, lo mismo. La métrica de la productividad es aquella que responsabiliza al trabajador de los resultados de su trabajo, abstrayendo el conjunto de condiciones que tienen una incidencia específica sobre ese trabajo. Entonces, esto me parece que es una lógica que ya existía antes de la pandemia, pero que se profundiza con la pandemia porque la introducción de la tecnología permite medir mejor este conjunto de elementos que son puestos en consideración a la hora de pensar cómo se realiza el trabajo. Mientras las compañeras hablaban, yo me acordaba un poco también de lo que Patricio había dicho, y me surgieron dos comentarios. Primero, cuando las compañeras hablaban, pensaba que en realidad los trabajadores de la salud y de la educación, así como la gran parte de los trabajadores, son siempre trabajadores descartables para el capital. O sea, la situación de los trabajadores individuales le importa a los propios trabajadores, no le importa al capital, porque cuando uno deja de ser productivo, hay 500 otros que están disponibles para poder sustituirlo. Por lo tanto, lo que le sucede a estos trabajadores de manera individual poco importa, de manera colectiva sí importa, porque es el conjunto del trabajo de estos trabajadores que garantiza las ganancias que el capital tiene en cada uno de los casos. Y me acordaba en ese sentido, cuando estaban haciendo referencia a los peligros o a los desafíos que se nos ponen en cuanto trabajadores de la salud y de la educación, de las formas, allá se las llama uberizadas de trabajo, y uberizadas al extremo. En Brasil nosotros ya tenemos, en el estado de San Pablo, el Uber de la educación, el profesor Uber. Y es literalmente el profesor Uber. Entonces los profesores que quieren ofrecer sus servicios se cadastran en una plataforma y dicen: yo soy profesor de historia, yo soy profesor de matemáticas, yo soy profesor de... Bueno, entonces una escuela, el profesor de matemática no va a poder ir. Entonces lo llaman: quiero un profesor de matemática para hoy a las 3 de la tarde para dar el tema tal.
Y el tipo va y da una hora y cobra por eso, sin ningún vínculo, sin ninguna relación, sin ninguna contextualización, sin nada. Porque es de nuevo esta perspectiva de que la educación es una entrega de contenidos y de que no es una construcción. Entonces, si la educación es una entrega de contenidos, yo puedo contratar a un entregador de pizza. Es el Uber de la educación. Si yo entiendo la educación en otro sentido, esto no tiene ningún sentido. Esto solo tiene sentido para aquel que sobre esto gana y genera su lucro sobre el trabajo de los trabajadores. Otra cosa que quería decir, cuando Patricio hablaba de la historia particular, ¿no?, de los trabajadores de la educación y de la salud en Argentina, capaces de construir un sistema público diferente de otros países de América Latina. Bueno, si vos pensás en los dos países del mundo que más muertos tuvieron por COVID, son Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos no tiene sistema público de salud. No tiene absolutamente, y toda la salud está mercantilizada. Entonces, a veces uno tiene que elegir entre morirse ahora porque no puede pagar el médico o morirse a plazo por la deuda que significa una atención médica. Brasil sí tiene un sistema público de salud. Y yo creo que con Bolsonaro el desastre no fue mayor porque lo que salvó a Brasil fue tener un sistema público de salud que le permitió a millones de brasileños que creyeron, como dijo ese sujeto que está en la presidencia, que era una gripecita y no era una gripecita. O que las personas no tenían que hacer ningún tipo de distanciamiento o aislamiento social, porque eso era cosa de maricones, como él lo dijo. Y bueno, y mucha gente que creyó esto fue atendida y fue salvada por el sistema público de salud, que estuvo ahí para garantizar la atención a todos, en la medida de las posibilidades, claro, porque también estaba absolutamente colapsado. Entonces, sin lugar a dudas, la historia de lucha de los trabajadores de la salud que constituyeron en Brasil, en la última constitución, un sistema público de salud, permitió que hoy tuviéramos que contar 680.000 muertos oficiales y no 2,5 millones, por ejemplo, que era absolutamente plausible de suceder en Brasil. De la misma manera que yo creo que aquí debe haber pasado algo muy semejante, porque aquí también hay una tradición de un sistema público de salud y de un sistema público de educación. En el caso de la educación, mucho más incluso que en Brasil. Entonces, este me parece un elemento fundamental, porque si nos olvidamos de esto, pensamos que los sistemas públicos de salud y educación nos cayeron del cielo, y no nos cayeron del cielo. Son el resultado de organización, de lucha, de trabajo colectivo y de un montón de cosas más de las cuales no nos podemos olvidar. Entonces, los que nos salvaron de esta situación son los sistemas públicos. Esto es un aprendizaje.